Sí, entonces en esta mañana vamos a ver el libro San Juan, el libro San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, desde verso 1 hasta las 7, yo leo, ¿sí? San Juan capítulo 15, verso 1 a 7. Sí, ya lo tenemos. San Juan capítulo 15, desde verso 1 a 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Y si no permanecéis en mí, y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, hasta aquí leímos. Sí, espero que se acuerden, ¿verdad?, toda la palabra que escucharon en el seminario. Y sí, este martes también, ¿verdad?, pregunta y respuesta vamos a llevar a las 7 para profundizar. Si tiene alguna confusión, duda, pregunta, ahí también vamos a aclarar con la Biblia abierta, ¿verdad?, para que todos estemos bien claros, con todo detalle. Y lo que sí compartimos hasta ayer era tema tan importante. Nadie sabe cuándo viene Cristo. Él vino, ¿verdad?, hace 12,000 años históricamente. Pues hoy dice el día 9 de febrero, ¿verdad? El día 9 de febrero 2025 después de Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo es absolutamente histórico. Desde que Cristo vino, nació aquí en la tierra, se divide el tiempo histórico, antes y después. Pues Cristo, como dijo que iba a venir, vendrá sí o sí, ¿verdad? ¿Me oyen bien? Se oye poco cortado. Está mal. ¿Tiene otro micrófono a mano o no? Sí. Uno, dos. ¿Oye mejor? ¿Mejor o peor? Sí, se oye poco así grueso, así, ¿verdad? Poquito siempre, poco más alto, sí. Para que sea poco mi voz, poquito más fino. ¿Se oye mejor? Sí, mejor que primero. Entonces, con esto vamos a compartir. Sí, pues el tema que compartimos, ¿verdad? En cualquier momento nuestro Señor Jesucristo viene, pero nadie sabe cuándo, pero Dios nos ha dado muchas señales, ¿verdad? Cuando se acerca la venida de Cristo, ¿qué es lo que se va a cumplir? Cada detalle en Dios está escrito entre muchas señales, por ejemplo, políticamente, educativamente, económicamente, y también, ¿verdad?, moralmente, de miles de situaciones, tal como está escrito en la Biblia.
hasta hoy se ha cumplido de una manera perfecta, ¿verdad? Políticamente todo el mundo ya está preparando para la guerra, ¿verdad? Y moralmente está totalmente caído. Y económicamente ya está pasando hambre todo el mundo. Un tercer parte de población mundial está pasando hambre hoy en día. Y se agranda, ¿verdad?, área de desierto más y más. A nivel de pestilencia se varía mucho, mucho más, incontrolable. Y nosotros ya experimentamos un poco pandemia, ¿verdad?, también. Esto se va a agravar más y más también. Y diferentes lugares viene, ¿verdad?, desastre mundial. Terremoto y maremoto y volcanes constantemente, más a menudo, más constante, ¿verdad? Tal como la Biblia dice que iba a ser, así está pasando. Entre peor, ¿verdad?, desastre mundial que pasa, peor es la apostasía. Todo el mundo, ¿verdad?, buscan a Dios y creen en Dios, congregan y tienen ya muchas experiencias según uno, pero al final no puede entrar al cielo por resultado o consecuencia de apostasía que está arraigado hoy en día en el mundo, ¿no? Por eso apóstol Pablo con anticipación dijo: cuando se acerca la segunda venida de Cristo, se va a venir la apostasía. La apostasía, ¿qué es? Creer equivocadamente por la palabra adulterada. Se fabrica mucha doctrina falsa. Por eso mucho tiene fe, pero bien, ¿verdad?, equivocadamente, porque muy parecido la palabra, porque alguna parte de la Biblia se combina con idea de uno, se fabrica mucha doctrina falsa. Creen en Cristo según esa doctrina, pero su corazón no está sellado con el Espíritu Santo. Como 10 vírgenes, ¿verdad? Entre 10 vírgenes, 5 insensatos, otros 5 prudentes. Se dividen. Todo igual, todas 10 vírgenes, ¿verdad?, igualito. Una y otra igual, pero único que falta, aceite. El aceite es sombra del Espíritu Santo. Así que 5 vírgenes insensatas tienen vasija con lámpara, pero sin aceite. 5 vírgenes prudentes con lámpara en su vasija con aceite. El esposo llegó muy tarde, por eso 10 vírgenes completamente estaban dormidas, pero 5 preparadas con aceite, prende luz y recibe al esposo. 5 insensatas prende luz, ¿verdad?, prende fuego en su lámpara, se apagan, porque quemando mecha de algodón sin aceite se quema. 5 preparadas con el esposo entraron en la boda. 5 insensatas no preparadas se quedan fuera de las bodas, consiguiendo todo lado aceite, pero no lo consiguen. Tocan la puerta de nuevo, que ábrenos. El esposo, ¿cómo responde? No os conozco. No os conozco. Fuera. Ya ellas perdieron su alma eternamente ya. Una vez pierde alma, nunca jamás se recupera. Hoy es el día de socorro. Hoy en día estamos, ¿verdad?, en el día de la salvación. Si viene esta noche, todo se acaba. Por eso muy corto tiempo quedamos ahora, ¿verdad? Porque según señal, 100% cumplida está. Todas las palabras, toda la profecía indicativa del final del mundo, 100% está ya cumplida. Ya Cristo en cualquier día, cualquier momento va a venir. Pues el tiempo que nosotros tenemos, absolutamente tiempo agregados, tiempo adicional para buscar a un alma más, ¿verdad? Pero puede ser que venga esta tarde, puede ser que venga Cristo en esta noche. Pero entre todas las, ¿verdad?, desastres que pasan en el mundo, peor desastre es espiritual. Desastre espiritual, la apostasía. Eso es lo que estábamos compartiendo, ¿verdad? Por eso ahora aquí, San Juan capítulo 15, verso
3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se limpia de los pecados? Por su palabra, no por la oración de fe, no confesión, petición, ni por bautismo, ni por diezmo, ni ofrenda. Por lo que hacen usted con su sacrificio no pueden ser limpios ustedes nunca. Absolutamente por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser pura, jamás adulteradas. Si la palabra de Dios se adultera, ¿verdad? Esa palabra no es más palabra de Dios. Eso es la que está manipulada por la mentira del diablo. Entonces esto es absolutamente veneno. Si usted lo toma palabra contaminada por alguna idea de uno, esa palabra ya adulterada, ahí inicia apostasía. Usted cree, pero al final no va a ir al cielo. Por eso en este punto estuve un poco cuestionando, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo están ocurriendo como la apostasía? Brevemente, ¿verdad? Compartí esto. Las doctrinas humanas contradictorias contra la Biblia con respecto a la salvación o el renacimiento. Por eso hoy en día, ¿cómo están ocurriendo a todo lado? Aceptar al Señor como el Salvador con la oración de fe o decisión. Yo acepto, Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Está equivocado. Ustedes no tienen ningún derecho ni autoridad. Siendo pecador, traer al Espíritu Santo en su corazón, imposible. Siendo pecador, jamás pueden, no tienen ninguna manera para traer al Espíritu Santo en su corazón. Errores, un error muy grave. Solo en el corazón está acondicionado, santificado, justificado, limpiado por la palabra del Evangelio de la salvación. Espíritu Santo automáticamente entra. Por eso, Hechos capítulo 3, versículo 20. Hechos capítulo 3, verso 20, ¿cómo dice? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. ¿Cómo se abre el corazón que está cerrado por el pecado? Oyendo la palabra del Evangelio de la salvación. Si abre el corazón, liberado del pecado, limpiado de todos los pecados. Como dice San Juan capítulo 8, versículo 32, como dice: conoceréis la verdad os hará libre. Siendo libre de pecado, por la palabra de Dios, Espíritu Santo entra. ¿Dónde conseguimos la verdad? San Juan capítulo 8, verso 31 dice así: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, dice, me seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. Así dice. ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo obtenemos la verdad? Por permanecer en las palabras de Dios. Pero por medio de la palabra de Dios viene la verdad. Así que conociendo la verdad, creyéndola final, uno queda libre del pecado, limpio. En el corazón limpio, justo, santificado, el Espíritu Santo sí puede entrar. Primero, esa doctrina absolutamente falsa. Siendo pecador, no tiene ninguna autoridad a aceptar al Señor en su corazón. Señor, yo te acepto. Está equivocado. Solo el Señor llega en el corazón dispuesto. Por eso viene templo, por eso viene tabernáculo. Jehová Dios, el que verdad sacó al pueblo de Israel con gran milagro del Egipto. Pero Dios dice a Moisés: yo no estaré con vosotros, porque vosotros sois inmundo. Qué raro, ¿no? Dios sacó al pueblo de Israel del Egipto, pero Dios dice que no estaré con vosotros.
porque vosotros sois inmundo. Por eso Dios llamó aparte a Moisés sobre el monte Sinaí, manda estructura del tabernáculo y la ley de los mandamientos, 613, y la ley de expiación. Y también, ¿verdad?, cada detalle de, ¿cómo se llama?, sistema, cómo funciona el tabernáculo. Nombrando quién será levítico, quién va a ser, ¿verdad? Cada detalle Dios enseña a Moisés para que ejerce, ¿verdad?, según la ley de expiación, perdón, o sacrificio, ofrenda ante Dios, ¿verdad?, para todo el pueblo de Israel. Por eso ya se lleva mucho tiempo, Éxodo capítulo 25 hasta 40. Por 15 capítulos, ¿verdad?, se prepara el lugar santísimo donde Jehová puede aterrizar. Estamos. Último paso, ¿qué fue? Debe haber hecho todo. Cortina. Con 15 codos de altura, casi 250 centímetros de altura, ¿verdad?, de cortina blanca se fora. Cuando se foró, como último paso, Moisés ya no puede entrar más, porque ahí se ve la gloria de Dios. Jehová Dios llegó. Así Dios entra en el corazón santo, limpio únicamente. Pero siendo pecador, ¿cómo puede decir: Dios, yo te acepto, entra en mi corazón? Cristo nunca entra así. Una apostasía que lleva alma de mucha gente al fuego eterno. Esa doctrina fue inventada hace 150 años atrás en los Estados Unidos por un pastor estadounidense de una iglesia bautista. Un invento de hombre, oración de fe. Pero hoy en día todo el mundo está ocurriendo esa apostasía. Segundo, ¿verdad?, confesar los pecados para recibir la salvación. Equivocado, ¿verdad? Jamás. No por confesión, sino por la fe. La salvación viene por la fe, por medio de la fe, por la gracia, no por confesión ni oración, petición o bautismo, ni ofrenda tampoco. Usted ofrece mucho, por eso puede comprar la salvación. Nunca. Diezman toda la vida, ¿puede ganar salvación? No puede. Siendo pecadores toda la vida, ¿verdad?, ofrendan, diezman un montón, pero se va al fuego su alma igual. No se cambia nada. Hay que cuidar mucho. 3, mantener la salvación con buena obra. ¿Puede mantener con su obra la salvación? No, salvación absolutamente gratuita. Viene por la fe, por la gracia del Señor. Por eso con su obra no se mantiene. Más bien, Espíritu Santo de Dios cuida su justo, salvo, renacido. Un justo camina mal, Dios disciplina para corregirlo. Eso yo ayer conté que hoy poquito vamos a compartir, ¿verdad? Poquito vemos acá a nivel de disciplina del Señor. Hebreo capítulo 12, el libro Hebreo capítulo 12, verso 3. Hebreo capítulo 12, verso 3, dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cuando usted lee en la Biblia, ¿verdad?, el pecado usa el vocabulario el pecado, pero el pecado sentido diferente. El pecado como la deuda, el pecado como hábito, el pecado como el diablo mismo. Suena diferente, usando el mismo vocabulario, pero su sentido diferente. ¿Sí o no? Por eso en este caso, ¿verdad?, verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Contra qué? Contra el diablo. Siendo justo renacido, tiene Espíritu Santo, tiene autoridad.
puede vencer contra Satanás. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la equivocación? Siendo justo, sellado con el Espíritu Santo, tiene autoridad, pero no lleva guerra contra el diablo. Como dice Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Cómo dice? Santiago capítulo 4, verso 7. Como dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él os huirá, dice. Primer caso, someteo a Dios. Siendo justo, ya se somete a Dios, a su autoridad, a su voluntad, a su palabra. Someteos a Dios y luego resistid al diablo, él os huirá. Por eso, siendo justo, vence al diablo. Siendo pecador, no vence al diablo, más bien sirve al diablo. Diablo se llama príncipe del mundo, pecador, ¿verdad? Por eso, diablo vence al mundo, domina al mundo. Pero el diablo no domina la iglesia de Cristo. Diablo no vence a lo justo, sellado con el Espíritu Santo del Dios, no puede. Por eso, siendo justo, congregados, alimentados, bien crecidos, bien preparados como guerrero espiritual, lleva guerra contra Satanás y lo vence. Por eso la palabra de Dios dice, Santiago 4, verso 7, como leímos aquí atrás, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo, él os huirá, dice. Todo ese tipo de cosas debe aprender dentro de la iglesia de Cristo. Cuando viene ataque de Satanás contra Cristo, cuando Cristo ya pasó 40 días y noches de hambruna, ayuno, absoluta necesidad tiene de comer, viene el tentador. Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra convierte en pan. Diablo tienta a Cristo. ¿Cristo qué dijo? Escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Sencillamente, Cristo, con la escritura, con la palabra, sujeto a la palabra del Padre, Cristo vence a Satanás. Así 3 veces, ¿verdad? Constantemente. En el desierto 3 veces venciendo contra Satanás. Cada rato, cada caminata de él, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz. Diablo de una u otra manera engaña a Cristo, vence y vence y vence, por lo cual nunca pecó Cristo. Por eso ahora dice Hebreos capítulo 12 sobre actitud de justo renacido, cómo vivir, cómo llevar vida cotidiana. Aquí enseña, verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí dice, cuando un justo recién renacido, sellado con el Espíritu Santo, a un bebé. Esta palabra están hablando a un hijo, bebé, recién renacido, pero no sabe qué. No sabe cómo resistir contra el diablo. No sabe cómo llevar guerra espiritual. No sabe ser guiado por el Espíritu Santo. No sabe cómo vivir por la fe. No sabe cómo llevar victoria sobre cada asunto, cada problema, cada tentación que viene del mundo. Por ser bebé, puede caer en pecar. ¿Sí? Por eso Hebreo acá capítulo 12 dice verso 3, y no habéis ya olvidado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque
el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aun siendo justo, por la carne pecaminosa, esta carne que tiene ustedes, ¿verdad? Cada uno tiene, aquí no tiene no está ninguno, solo alma, ¿verdad? Con su cuerpo todos están acá sentados. Este cuerpo inconverso. Poquito profundicemos. Recién yo conté el pecado. Cuando dice en la Biblia vocabulario el pecado, 3 niveles, 3 cosas diferentes menciona. El pecado como la deuda, el pecado como hábito, el pecado como el diablo mismo. Hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino para salvar. Como dice San Mateo capítulo 1, versículo 21. Ayer aprendimos, ¿qué dice? Y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pecado, ¿qué tipo de pecado? Cristo vino para cancelación de toda nuestra deuda, nuestro pecado. Pues ese pecado que se menciona para salvar al mundo con su primer venida es deuda, como deuda. Oración Padre Nuestro conoce, ¿sí? Ya poquito aquí estudiemos San Mateo 5. El libro San Mateo, capítulo 5, paréntesis, ¿verdad? San Mateo, capítulo 5. Sí, disculpe, 6 sería, San Mateo 6. San Mateo, capítulo 6, versículo 9 dice, oración Padre Nuestro. Famosa oración, ¿verdad? San Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Cuando Cristo enseña oración a su discípulo, porque ellos no sabían cómo orar. Por eso Cristo enseña como que ellos pidieron, ¿verdad? Señor, Juan Bautista enseña a su discípulo de orar. A nosotros por favor que enseñe. Eso dice San Lucas 11, persona ahí dice, ¿verdad? Acá esa parte está hablando de detalle de oración que Cristo enseña. Pero acá dice, ¿verdad? Anticipación, condición con anticipación Señor enseña. Antes de enseñar primero, no oréis públicamente, buscando vanagloria. Mucha gente, ¿verdad? Quiere orar, una posición muy linda, muy hermosa, así, ¿verdad? No sirve nada, dice. Capítulo 6, versos 5 y 6 dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que Dios no quiere que uno ore, ¿verdad? Públicamente con una posición linda, hermosa, ¿verdad? Con voz buena, linda. No hace falta. Ore en el aposento, con puerta cerrada, ante Dios, ante tu Dios. Oraciones, relación íntima con Dios. Eso no es para, ¿verdad?, mostrar ante alguien, no es así. Segunda anticipación, ¿verdad? Segundo cuidado que Dios quiere, ¿verdad? Con anticipación 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ora y ora y ora repetidamente. Todo el día repite. Eso hace muy bien, creo que Iglesia Católica, ¿sí o no? Memoriza siempre el rosario, lo mismo, ¿sí o no? Como un cassette,
y descompuesta, se gira, misma vuelta siempre. Dios nunca quiere esto. Verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, así dice. Pues no haga vanas repeticiones. Cuando uno pide con corazón sincero, por fe ante Dios pide, y crea que Dios te va a contestar en secreto, en el aposento. Y debe, Señor, enseñar de orar. ¿Cómo orar? 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestra deuda, ¿qué es nuestra deuda? ¿Qué deuda tenemos con Dios? El pecado es deuda de mundo. El pecado entró en el mundo, ¿sí o no? Por un hombre, Adán. Y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado es deuda con Dios. Por eso la paga del pecado es muerte, dice. Cuando se cancele la deuda, uno se libera de la deuda. Por eso acá, en esa parte de la oración, ¿verdad?, que se llama esa oración, enseña el Señor, dice verso 12, perdónanos nuestra deuda. Por eso mucha gente, muchos pastores enseñan terriblemente equivocado. ¿Viste? Dios pidió que nosotros pidamos perdón. Perdónanos nuestra deuda. Tenemos que pedir perdón cada rato, cada que pecamos. Mentira. ¿Qué dice acá? Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Coma, dice, y después como, condición. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregunto, ¿cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Cuando pidan perdón o cuando cancelen? ¿Cuál? ¿Cuándo usted perdona a sus deudores? Cuando pide, Señor, yo no tengo dinero para pagar, por favor, perdóneme mi deuda. Ah, claro, usted me pidió ya, entonces está libre. ¿Así funciona? Ustedes si con mucha deuda llegan al Banco de Costa Rica, Señor, yo no tengo dinero porque ya mi patrón me despidió. Ahora apenas estoy comiendo arroz y frijoles al día una vez. ¿Cómo yo podría pagar tanta deuda? No puedo. 10 millones de colones no puedo pagar, ya no tengo dinero, perdóneme por favor. Entonces el banquero, ¿qué dice? Claro, usted me pide perdón, ya está limpio, libre de toda deuda, vuélvase a su casa, tranquilo. ¿Dice esto? No. Ningún banco funciona así. Si conoce algún banco, ayer yo dije, ¿verdad?, que me presente ese banco, que lo conozca usted, ¿verdad? No existe. Siempre el banco exige pago. Usted no paga su mensualidad, se aumenta el interés día con día. El banco perdona a usted. ¿Cuándo perdona a usted? Cuando cancele completamente la deuda y su interés completo. Entonces el banquero dice, ya está usted libre de su deuda. Por eso acá condición, ¿cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Así perdónanos nuestra deuda, dice. ¿Qué significa? Señor, cancélenos nuestro pecado con tu muerte. ¿Me explico? Cuando ya Cristo murió en la cruz, canceló la paga del pecado del mundo. Cristo canceló nuestra deuda ya, ¿sí o no? ¿Cuántas veces Cristo fue bautizado? ¿Por qué 2 veces? Primer bautismo, Cristo quitó pecado del mundo como Cordero de Dios. Por Juan Bautista, ¿verdad?, fue testificado, predicado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Cristo quita pecado del mundo en un día. Sobre él, sobre su cuerpo cargado. Lo lleva ¿a dónde? Al monte Calvario para cancelación. Segundo bautismo, Cristo murió bañado en su sangre. Para cancelación de nuestra deuda, para cancelación de nuestros pecados. Cristo murió. Por eso Cristo muriendo declaró, ¿verdad? Que crucificado, consumado es. Así murió. Cuando Cristo ya murió en la cruz, ya nuestra deuda cancelada. Con su pago, con su sangre, con su preciosa sangre derramada, ya canceló nuestro pecado. El Dios nos ve limpio, liberado de todos los pecados. Por eso ayer compartimos Hebreos capítulo 9, verso 12, como dice: no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón, eterna salvación. Una vez Cristo murió con todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eres el único capaz. Por ser Dios encarnado, llevar nuestro pecado desde el principio de Adán hasta último pecado que puede cometer última persona que viene en el mundo. Todo nuestro pecado completo fue llevado en Cristo y canceló en la cruz. El Padre Dios vio el sacrificio hecho por su propio Hijo Jesús, derramando la sangre para cancelación de todo nuestro pecado, nuestra deuda, una vez para siempre. Por eso Padre responde con esa palabra que dice: no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna, imperdible. Una vez la tiene eternamente. Por eso un justo, si pecara, Dios lo corrige, pero nunca quita la salvación. Eso es lo que dice Hebreo capítulo 12, donde recién estuvimos viendo, ¿verdad? Ya volvemos. Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12, verso 5. Otra vez. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso para hijo, que significa hijo salvo, renacido, sellado con el Espíritu Santo de Dios. Así que sin el Espíritu Santo uno no es hijo de Dios. Congrega, ofrenda, diezman toda la vida, pero sin ser sellado con el Espíritu Santo no es hijo de Dios, sino hijo de Satanás igual. No puede entrar al cielo. Por eso siempre yo digo, yo soy pastor de la iglesia de San José en Uruca. Ante todo, hermano, siempre dice: aunque ustedes congregan aquí sin ser renacidos, sin ser sellados con el Espíritu Santo, aunque ofrendan, diezman, usted si no está con el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Igualito se va al fuego ustedes. Me gusta iglesia donde está Pastor Samuel, yo quiero congregar. Sí, puede congregar. Eso no significa que usted va a ir al cielo siempre. ¿En qué condición puede entrar al cielo? La Biblia dice, San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿En qué condición puede entrar en el reino de Dios el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Dice, ¿qué es la voluntad del Padre? Muchos pastores falsos mienten, guardan los mandamientos. Pregunte a ellos, ¿usted guarda los mandamientos? ¿Pueden guardar los mandamientos? Predicar,
predicando toda la vida siendo falso pastor puede entrar al cielo? Amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Usted puede amar a su prójimo como a sí mismo? Mentira. Única voluntad de Dios. Siempre la Biblia codifica una parte, descodifica por otra parte por su compañera del verso, ¿verdad? Descubrimos cuál era su compañera. San Juan capítulo 3, verso 5. ¿Cuál es la voluntad de Dios para entrar en el reino de Dios? San Juan capítulo 3, versículo 5 dice, ¿qué dice? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Según la voluntad de Dios, eso es renacer. Renacer de agua, palabra viva, el evangelio de nuestra salvación, lavado de todos los pecados por la palabra de Dios, siendo sellado con el Espíritu Santo, renace como hijo de Dios. Él puede entrar al cielo únicamente. Aunque profetizan, echan demonios, hacen milagros, sin ser renacido, pecadores, nadie puede entrar al cielo. Por eso esta parte, ¿verdad? Hebreo capítulo 12 están hablando a su hijo renacido, sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? No puede perder la salvación nunca. Por obra no mantiene su salvación, sino Dios, ¿cómo se llama? Disciplina y corrige y pastorea, para que cada justo viva como justo con victoria, venciendo contra Satanás, contra el diablo, contra la tentación del mundo y dominando la carne aún pecaminosa. Espíritu Santo con su iglesia pastorea a cada justo, que lleve una vida según la voluntad de Dios. Eso es lo que dice, Caso de verdad, uno peca y peca, no hay ninguna disciplina. Señor dice, él no es hijo de Dios, dice. Verso 7, 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todo justo renacido, todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Uno peca, vive mal contra la voluntad de Dios, una vez, dos veces, tres veces, repetidamente pasa igualito, pero no hay ninguna disciplina de parte de Dios. Bastardo, no hijo de Dios. Así, al hijo verdadero de Dios nunca pueden faltar la disciplina. Sí o sí Dios da disciplina, corrige, para cambiarlo, renovarlo, transformarlo. Por eso es importante el sellamiento del Espíritu Santo, el aceite, si no hay transformación de vida. Amén. Por eso esa doctrina, ¿verdad? Como dice, mantener la salvación con buena obra, mentira. Dios mantiene a uno para que viva bien. El Espíritu Santo trabaja en la vida del justo, por su iglesia alimentando, corrigiendo con su disciplina, ¿verdad? Enseñando a su conciencia con santidad que viva santamente, no viviendo como antes, pecando no más. Espíritu Santo enseña. Por eso es importante el sellamiento del Espíritu Santo, que lleve a una vida, ¿verdad? Limpia, sana, justa. Sí. Pero número 4, ¿verdad? Esa doctrina, número 4, una doctrina falsa. Número 4 dice, recibe la salvación con el bautismo en las aguas. Mentira. Se equivoca algún pastores por un verso que dice, San Marcos capítulo 16, verso 16, ¿qué dice? Si él, sea aquel que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado, será salvo. Ese bautismo no es en agua. Busque San Marcos capítulo 16, verso 16. Ese se proyecta, ¿sí? San Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
¿En qué está enfocado? En la fe. Si tiene fe en el evangelio verdadero, se limpia de todos sus pecados. Viene el sellamiento del Espíritu Santo. Seré, ¿verdad? Bautizado. Este bautismo no en agua, sino en el Espíritu Santo. Creer en el evangelio, ¿verdad? Que tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces uno siendo limpio, justo, viene el sellamiento del Espíritu Santo. Eso se llama seré bautizado en el Espíritu Santo, no en agua. Siendo pecador, ¿verdad? 1000 veces se bautiza, sale como pecador mojado. No cambia nada, ¿eh? Sigue pecador, no puede entrar en el cielo. Número 5 dice, confesar con la boca para salvación, tampoco es otra cosa. Poquito vemos acá, vamos a ver, capítulo, aquí Romanos vemos, para profundizar ese tema. Hoy en día demasiadamente están confusos, desde pastores hasta millones congregantes. Romanos capítulo 10. Por ese verso está súper confundido el mundo. El libro Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con ese verso, ¿verdad? Está confundido. Mira, yo confiesé como mi Salvador, Cristo, ya soy salvo. ¿Así es? Y después dice, versículo 13 también vea, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira, uno que tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. ¿Así es? Recién yo conté cuando la Biblia menciona el pecado. 3 sentidos diferentes. El pecado como la deuda, el pecado como hábito pecaminoso, el pecado como el diablo mismo. Cuando se aplica mal, se entiende mal, error horrible pasa. A nivel de la salvación, cuando usted lee la Biblia siempre habla salvación, salvación, salvación. Será salvo, será redimidos. Mi redención, redención. Está hablando, ¿verdad? Salvación, 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 pero sentido diferente. La salvación como el perdón del pecado, ¿verdad? Como el perdón de todos los pecados para renacer como justo. Un sentido. Otro sentido, salvación, está hablando salvación por nuestra vida, siendo justo, perdonado de todos los pecados por la fe en el evangelio de la sangre de Cristo, limpiado. Así que el corazón está abierto, perdonado de todos los pecados, conociendo la verdad. Espíritu Santo entra, sella. Como dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, ¿verdad? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio y abre, conoceréis la verdad os hará libre. Se queda libre, su corazón se abre. Señor dice, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Espíritu Santo adentro, sellado con el Espíritu Santo. Entonces, siendo justo, ahora salvado, perdonado de todos los pecados, renacido, primer nivel de la salvación. Siendo justo, como vivir. Siendo ya santo, como vivir. Siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo debe vivir? Con victoria, con triunfo, contra Satanás, contra el mundo, contra la carne pecaminosa. No arrastrado por deseo pecaminoso, sino pensándolo, llevar una vida con santidad. Esto menciona como la salvación. No caer, ¿verdad?, en el mundo. No pecar caído en la tentación del mundo. Eso suena en la Biblia salvación también. Aquí, Romanos capítulo 10, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia,
¿Para justicia qué? Para ser justo, para alcanzar la justicia de Dios por la fe. ¿En qué? En el Evangelio, creyendo con el corazón. Amén. Pero, otra dimensión. Con corazón se cree para justicia, para ser justo, para ser salvo, para ser renacido con el sellamiento del Espíritu Santo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Otra dimensión está hablando. Por la gracia soy salvo, obviamente. Cuando viene tentación, yo confieso mi fe y vivo según mi fe, confieso. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, un país muy bueno, país, ¿verdad? Costa Rica, lindo país, porque acá no hay guerra, no hay militar. Pero lamentablemente Corea, península Corea, horrible que era pasando. Hasta hoy, ¿verdad? Corea del Sur o Corea total, 350 invasiones de otros países reciben. Pero hasta ahora está sobrevivido, siendo un país chiquitito. Aún, ¿verdad? De Corea, península Corea está dividido ahora, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte, comunismo. Corea del Sur, demócrata. Tensión. Hubo guerra en 1950, destruido total Corea del Sur, penúltimo pobre del mundo. Primero, ¿verdad? El país era más pobre en esa época, Somalia, después Corea del Sur. Destruido total. Muriendo más de 3 millones de personas murieron por guerra. Por eso ahora se está muy tenso entre Corea del Norte y el Sur. Por eso Corea del Sur, ¿verdad? Siendo coreano, varones, tiene obligación de entrar en cuartel, cumplir su tiempo 2 años como soldado guardando frontera. Si no, no puede trabajar, no puede hacer nada en sociedad coreana. Puede ser que vaya en la cárcel más bien. Por eso, ¿verdad? Siendo cristiano joven, tiene gran sufrimiento ellos. Pastor, viene, ¿verdad? Cuando yo estaba pastoreando allá en Corea, pastor, ¿cómo hago? Mañana ya voy a entrar en cuartel para recibir entrenamiento por 6 meses. Yo voy a estar en un cuartel fijo cuidando frontera o costanera. ¿Cómo hago, pastor? ¿Dónde no está iglesia? ¿Dónde no está ningún hermano justo renacido? Ningún pastor renacido verdadero no está. ¿Cómo mantengo mi vida? Solito en el medio de todos pecadores. ¿Sabe qué aconsejaba él? Hermano, ¿usted renacido? ¿Sí? Sí, pastor. Yo hace 2 años, 3 años, algún dependido, ¿verdad? Joven. Tienes exacto testimonio de su salvación. Entonces, hermano, cuando usted entre en cuartel, o sea, viene, ¿verdad? Siempre para consultar pelado, viene ya rapado. Ahora no tanto, pero en esa época anterior, ¿verdad? Muy rapado. Entonces yo digo, hermano, cuando usted entre en cuartel, confiese su fe. Cuando viene alguna tentación, cualquier situación que confronta contigo, usted confiese su fe y practique. Mientras está llevando entrenamiento para ya reformarse, ¿verdad? Como soldados, hay que aprender de muchas cosas. Y final viene, cuando viene descanso, 1 día, 2 días, 3 días, muchos, ¿verdad? Compañeros, ¡guau! Libre, entonces vamos. ¿A dónde? ¿A dónde va? Al bar. ¿Verdad? Algún muchacho dice, invitando, vamos al bar. En ese bar esta muchacha muy bonita. Entonces el joven renacido que dice, no, yo no comparto esa vida. Soy justo renacido. No comparto esa vida. Soy cristiano renacido. Ah, usted es cristiano, sí. Ah, por eso siempre está leyendo la Biblia. Viene alguna vez, ¿verdad? Si uno invita cigarrillos. ¿Quiere? Comparto, invito. No, yo no comparto eso. Porque soy cristiano renacido. ¿Me explico? Alguno en, ¿verdad? Una cena, ¿verdad? Entonces invita alcohol.
Sí, tenga, yo te sirvo. No, yo no comparto. Confesar, ¿verdad? Pero siendo justo, por creer con corazón llega a ser justo, justicia de Dios, ¿verdad? Entonces uno confiesa su fe y no cae en la tentación. Puede ser que venga persecución, pero uno resiste. Siempre confiesa y vive según su confesión. Será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la tentación, salvo de cualquier ataque de diablo, salvo de qué? De toda circunstancia. Sentido diferente. Por eso esta salvación no están hablando perdón del pecado o renacimiento. No está hablando de esto. Esta salvación será salvo de la tentación que viene del mundo. Otras dimensiones. Por ejemplo, versículo 13, vea. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Está hablando perdón del pecado. Uno invoca el nombre del Señor, ¿será perdonado de su pecado? ¿Será salvo? ¿Puede entrar al cielo? No está hablando esto. La Biblia nunca se contradice. San Mateo 7:21. No todo el que me dice, no todo el que me invoque entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, ¿verdad? La Biblia no contradice nunca. Esta palabra, otro sentido. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De circunstancia. Yo soy misionero, como usted ve. Ahora estoy aquí ante ustedes predicando. De vez en cuando Dios me manda en la selva amazónica. De vez en cuando Dios me manda en bosque bien profundo. Aquí en Costa Rica un lugar que se llama Choldí, un lugar que se llama Quesal, donde vive gente nativa. Dios me manda ahí. Una noche yo pasando, ¿verdad? Dormidos en una casa de indígena. Porque ya terminé el seminario muy tarde. No pude volver a mi casa, me quedé dormidos. Ese muchacho indígena, ¿verdad? Me trajo la mitad de banano y chiquitito huevo duro, como cena, y café fuertísimo. Afuera estaba lloviendo demasiado. Por eso yo ese día tomé, ¿verdad? Tomé café, pero dejé ese huevito y mitad de banano para comer mañana. Me quedé dormido, el día siguiente desaparecieron. Ellos tienen hambre. Aunque tienen hambre, misionero, pastor misionero llegó, entonces tenemos que atender muy bien. Por eso ellos no comiendo me dio huevito y, ¿verdad? Banano, medio banano. Pero para mañana yo guardé. Pero mientras estaba dormido, misionero no comió, nosotros vamos a comer. Entonces ya comieron todo, parece. Porque ellos tienen hambre. Esa zona Quesal. Otro lado Choldí. Cuando yo iba, ¿verdad? Entonces ellos, entre ellos se comunican. Una otra manera terrible, ¿verdad? Pero ellos cuando vienen 3 horas de caminar, algunos 5 horas de caminando. Usted no tiene que quejarse nunca. Por la distancia no puedo congregar bien. No, mentira. A pie en el medio del monte, 5 horas de caminando, ellos llegan para escuchar. Un día, ¿verdad? Me quedé ya mal de rodilla. Tuve que subir, no pude subir. Por eso por 12 semanas, ¿verdad? Estaba orando, Señor, por favor, ayúdeme, sáneme, por favor, mi rodilla. Porque yo prometí volver a ellos. 15 días de fe, ¿verdad? Ayúdeme, por favor. Por eso cuando ya pasó 15 días, no me sanó nada mi rodilla. Por eso ese tiempo yo estaba, ¿verdad? Con duda, ¿voy o no voy con esa condición de mi rodilla? Porque cuando uno va así, Choldí, tiene que viajar hasta Turrialba. De Turrialba 2 horas más fondo, dejando carro, subiendo casi 1 hora y media, caminando por cuesta, cruzando 12 ríos, ¿verdad? Y de fe ya subiendo hacia montaña. Con esa rodilla yo puedo subir o no. Oré 2 horas, 2 semanas. Dios no me respondió, según mi punto de vista. Esa madrugada a las 5 de la mañana, antes de viajar, ¿verdad? Estaba orando, leyendo la Biblia. Señor, ¿cómo hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Con esa rodilla
no estoy seguro que yo pudiera subir. Ese tiempo entendí que yo era un pastor incrédulo. Esa mañana Dios, por la escritura, por la palabra, me exhortó fuertísimo con un verso. ¿Sabe qué dice? San Marcos, vamos a aprender un poco, San Marcos capítulo 12. Sí. San Marcos sí, 11, 12 no, 11, San Marcos 11, San Marcos capítulo 11, verso 24. Leamos junto con voz alta, vamos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabe cuál era mi equivocación? Por 2 semanas yo oré, Señor, sáneme mi rodilla, para que yo pueda viajar subiendo arriba y arriba de monte. Pero Dios no me respondió aparentemente. Por eso me quedé poco confundido, Señor, ¿cómo hago? ¿Voy o no voy? Capítulo 11, verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, ¿qué dice? Creed, dice, creed, lo que recibiré y os vendrá. Yo comí esta parte, creed que lo recibiré. Comí esta parte. Solo esperé que se sane. Sin fe, se sane. Oré, se sane. Dios no trabaja así. Oré, Dios me manda que crea que lo recibiréis. Entonces os vendrá, sanación viene. Sí, Señor. Una exhortación por la Escritura, por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Ahora sí entiendo. Yo te oré que me sanara. Estoy sanado ya. Voy. Pues subí en el carro. Algún hermano sí estaba esperando, ¿verdad? Pastor, ¿va o no va? Por eso yo le dije, saliendo de mi casa, vamos. Por eso ellos subiendo en mi carro, juntos vamos. Yo manejando. 3 horas, hasta ya Turrialba, después 2 horas más, parqueando y subiendo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando ya cruzamos apenas 12 ríos, tiempos muy apretados. A las 10 yo le dije, a las 10 voy a estar con ellos. Pero subiendo, ¿verdad? Por un lado más fácil, no podemos llegar a tiempo. Por ese tiempo, un hermano me preguntó, pastor, ¿por dónde ir? Por ahí, por acá. Por acá, ¿dónde? Quebrada. Se gana mucha distancia, pero quebrada. Vamos, por esa quebrada. Por eso uno que sube, ¿cómo? Tiene que ya trepando, agarrando todo, ¿verdad? Trepando uno tiene que subir. Así es como casi vertical así, Con esa rodilla empecé a subir, creyendo que Dios me sanó ya. Así trepado, ¿verdad? Subiendo arriba, se me olvidó dolor de rodilla y todo. Cuando yo subí cumbre y yo me quedé parado, ¿verdad? Ya vamos. Entonces estaba caminando normal. Me dio cuenta de que ya se me sanó totalmente ya. Cuando llega un poquito paso, un bosque bien oscuro. Otro lado, ¿verdad? Un camino más fácil. ¿Por dónde? Pues antes de entrar en este bosque, ¿verdad? Señor, cuídeme. Me metí junto con ese hermano adentro. Ese bosque era, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Donde están llenas de culebras, campo de culebra. Cuando estaba caminando, ¿verdad? Se cayó una rama negra, ¿verdad? ¡Pum! Así se cayó. Pero yo pensé, una rama podrida se cayó, así yo pensé. Casi yo pisé encima, ¿verdad? No era una rama podrida, sino una culebra larguísima. Se cayó. Como se cayó, estaba así, ya pongo mareada parece. Cuando yo subí encima, ¿verdad? Encima casi yo la pisé.
Apenas 10 centímetros, ¿verdad? Más adelante yo subí, pisé. Ella se asustó. Se vivió esa rama, ¿verdad? Se vivió. Así ya, con toda velocidad se escapa. Casi morí ese día. Esa culebra bien venenosa. Si hubiera picado a mí, hubiera muerto ya. Invoqué ese día antes de entrar en el bosque. Señor, voy a llegar a esa aldea. ¿Dónde está indígena que me esperan para predicar? Señor, que me cuide. Invoqué el nombre del Señor. Señor me cumplió su promesa. Tú serás salvo. ¿De qué? De serpiente, de veneno. Por eso cada cristiano renacido, ¿verdad? Por cada mínimo paso, mínimo movimiento, invoca al Señor. Se encomienda. Señor, cuídeme, guíeme constantemente. Señor promete, tú serás salvo de toda circunstancia, porque yo estoy contigo. Tú eres justo mío, eres hijo mío, ¿verdad? Tú eres hijo mío, estoy contigo, ¿verdad? No temas, sé esforzado, adelante, así dice el Señor. Hasta hoy por eso estoy vivo. Por eso esa parte, ¿verdad? Esta parte, Romanos capítulo 10. Muchos pastores están confusos, por lo cual enseñan mal. Uno mismo va al fuego, a otros llevan también, por su error. Capítulo 10, verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? No está hablando perdón del pecado, no están hablando salvación de todos los pecados, no, está hablando de salvación de toda circunstancia. Por eso acá 14 explica. ¿Cómo pues invocarán? Dice. Arriba dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pero ahora 14 que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Invocar para creer? No. No para creer, sino por creer. Ya cree, por eso invoca. Siendo renacido justo, por eso invoca al nombre del Señor. 14 explica. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva, dice. Dios envía a su siervo con obediencia predican. Uno oyen a los siervos que predican el evangelio verdadero. Oye, la fe es por el oír, ¿sí o no? Oye y cree. Y cree ya en el evangelio, siendo justo renacido, invoca. Será salvo de toda circunstancia. Resultado es invocar, no es condición para creer. Cuando se cambia el resultado por la condición, viene fatal error. ¿Me explico? Por eso hoy en día aquí en Costa Rica está muy mal formada doctrina. Mucha gente cree en apostasía. Toda la vida sigue siendo pecadores. Siendo pecadores dice: está Dios conmigo. Yo soy pecador, pero voy al cielo porque yo creo en Jesús. Bien, ahí viene un error horrible. Si cree en Jesucristo, no puede ser nunca nunca pecador, siendo perdonado ya. Ciego encuentra con Cristo, ve. Paralítico encuentra con Cristo, se levanta. Muerto encuentra con Cristo, resucitan. Sordo escucha, debe haber encontrado con Jesús. Leproso debe haber encontrado con Jesús, están limpiados. ¿Sí o no? Siendo pecadores, se encuentra con su Salvador Jesús, se limpia, se lava de todo su pecado, renace como justo, santo, limpio. Uno dice: yo encontré con Jesús, sigue siendo pecador. ¿Qué tipo de Jesús encontró? Jesús no vino para esto, dejar a un pecador sigue pecador, no. Cristo vino para resucitar a los muertos, a los pecadores, limpiándolo, lo resucita santo, justo, limpio ya. Si no son de Dios. Por eso a nivel doctrina confuso está hoy en día, ¿verdad? Mucha gente está con peligro con su alma. ¿Me explicó?
Por eso, sí, poquito acá vemos, empezar ahora, verso número 5. Ahora poco se entiende mejor, ¿verdad? A este punto, recién expliqué. 6. Será salvo a todo aquel que invocar el nombre del Señor. Yo le expliqué, ese invocar no es aceptando a Dios, no, falso. Siendo justo ya, ¿cómo invocará en el que no han creído? Ya siendo creyente, renacido de Cristo, siendo justo, invoca el nombre del Señor. Señor lo salva de todo peligro, de toda circunstancia. Rodeada sobre un justo, sobre misionero. ¿Usted ve misionero yo? Yo abandoné mi país en 1993 con 27 años. Estoy fuera de mi país en Latinoamérica, de Argentina hasta los Estados Unidos, recorriendo predico. A mí toca miles de peligros hasta hoy. Dios nunca me entregó, Dios me cuida, me ha salvado de toda circunstancia. Amén. Sentido diferente, 7. Señor Jesucristo, Señor Jesús cargó el pecado original. No todo el pecado, las transgresiones se quitan poco a poco por la oración, mentira, del arrepentimiento o la confesión. Cristo nos salvó una vez para siempre, ¿sí o no? Eso es lo que ayer compartimos. Por eso la palabra de Dios acá, poquito le chequeamos. San Juan capítulo 1, verso 29, ¿qué dice? Leamos junto con voz alta, vamos. El día sí vio Jesús, no, otra vez. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primer bautizo, Cristo quitó pecado del mundo cargado sobre la carne de él. Y lo llevó, ¿a dónde? Al monte Calvario para cancelación, y murió en la cruz. Por eso Cristo, muriendo en la cruz, ya cumplió la cancelación del pecado del mundo que está puesto en él. Dice, confirmando, consumado es. ¿Sí o no? San Juan capítulo 19, verso 30. ¿Sí o no? Consumado es. Estamos. Por eso este verso se llevó hasta la cruz, ¿verdad? Cristo como cordero canceló nuestro pecado con su muerte. Después dice así, Colosenses capítulo 2, verso 13. El libro Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, si leamos junto con voz alta, vamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pregunto, ¿cuántos pecados Dios nos perdonó? Todos los pecados. Pecado pasado, presente y futuro. Para usted, secreto, futuro, ¿sí o no? Para Dios no hay nada secreto. Usted no lee la Biblia. Yo conté el primer día, ¿verdad? En la Biblia está escrito 3.800 palabras proféticas. Palabra profética, ¿qué significa? Dios habla futuro. Así va a ser, así, 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 así. 3.800 palabras profecía está escrita en la Biblia. Ni un tilde, ni un punto se tuerce. Porque Dios conoce todo futuro, como uno ve su palma. Pedro no conocía su futuro. Pero cuando Cristo toma, ¿verdad? Última cena con su discípulo, compartiendo, comiendo, tomando. Cristo dice que vosotros todos me escandalizaré. Todos se asustan. No, Señor, ¿cómo puede ocurrir? No, todos vosotros me escandalizaré. Todos vosotros me negaréis. Pasáis a escapar de mí. Entre ellos, quien estaba bien, ¿verdad? Rebelde, Pedro. No, Señor, no me diga esto. Estoy listo para morir contigo. Estoy listo para ir contigo en la cárcel. Pedro, sumo discípulo. Cristo dijo la peor cosa. Pedro, sí, Señor, tú me negarás 3 veces antes que gallo cante.
Pedro estaba muy resentido por esa palabra, ¿sí o no? No, Señor, no me diga esto, confíeme por favor. Confíeme en mí, ¿sí o no? Yo no te negaré, yo te moriré contigo, yo moriré contigo, voy a ir contigo en la cárcel. Cristo dice, reconfirmado, antes que Gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pasando tiempo, Judas Iscariote, ¿verdad? Pensando a Cristo entrega, Cristo se lleva. Final, en el patio de Caifás, sumo sacerdote de judío, ¿verdad? Cristo estaba acusado. Todo el mundo lo, ¿verdad? Ve, ninguno ayuda. Pero Pedro está escondido para cumplir su juramento. No te negaré, ¿verdad? Estaba escondidos. Y pasando tiempo que viene, frío. Ahí ves ese clima de Palestina, ¿verdad? De día demasiado calor, de noche demasiado frío. Pasando alba, viene frío horrible, haciendo fogata con fuego. Todo el mundo, ¿verdad?, está calentando su mano. Pedro también estaba escondido bajo sombra. Él se acerca. Frío, frío. Una servita vio. Tú estabas junto con Jesús, ¿no? Cuando estaba escondido bajo sombra, no se veía su cara. Cuando salió a la luz, ya se ve. Tú estabas junto con Jesús, ¿no? Pedro, no, mujer, yo no lo conozco. Sí, claro, yo lo vi, también estaba a la par de Jesús. Insultó Pedro a Jesús. Otra mujer decía, otra muchacha, otra servita, sí, su forma de hablar en Galileo igual que Jesús, ¿no? Maldijo a Jesús. Cuando 3 veces negó, insultando, injuriando, maldiciendo a Cristo, el gallo cantó. ¿Qué quiere qué? Sí, así gallo tico canta, ¿verdad? Gallo hebreo no se puede ser otro idioma. No conozco hebreo, Por eso, el gallo cantó. Cristo miró atrás. Detrás de Cristo, ¿quién está? Pedro. Pedro mira a Cristo, porque se acordó de la palabra de Cristo que había dicho: tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. En silencio, 2 miradas encuentra. ¡Ching! ¡Ching! Cristo no dijo nada. Pedro salió afuera, lloró amargamente. ¿Sí o no? Y pidió perdón, ¿sí o no? ¿Pidió perdón? No. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan nunca dice que pidió perdón Pedro, no. Se acordó de la palabra de Cristo, él lloró amargamente. Cristo dijo: tú me negarás 13 veces antes que el gallo cante. Se le cumplió. Así Dios conoce nuestro futuro. Usted no conoce que va a pecar mañana, no. Dios lo conoce 100%. Eres el único capaz para cargar todo nuestro pecado una vez, deshacer en la cruz. Esto dice, por eso, perdonándoos, ¿cuánto pecado? Todos los pecados. Y después viene Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por cuánto tiempo nos redimió? Eterno. La salvación que Cristo otorga a uno por la fe, eterno. De vez en cuando algunos dicen salvación se pierde, como cuando uno se comporta mal, se pierde. Esa salvación no es esa de Cristo, una salvación falsa, perdible. Pero la salvación que viene por Cristo, por su sacrificio valioso eternamente, salvación eterna también. Aquí sumando 3 versos, ¿verdad? Así sumando 3 versos. San Juan 19. He aquí el Cordero de Dios quita pecado del mundo, perdonándoos todos los pecados. Tercero, habiendo obtenido eterna redención por su sangre. ¿Sabe qué resultado viene? Solo sumando 3 versos viene ese resultado. San Juan
1:29, Colosenses 2:13, Hebreos 9:12. Todos los pecados del mundo fueron perdonados para siempre, no por otro método, sino por la sangre del Cordero de Dios. Amén. ¿Qué somos? ¿Pecadores o justos? Justo. Cristo nos hizo justos. Por Adán fuimos pecadores, ahora por Jesús somos justos. Por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, ahora por la obediencia de Jesús somos justos. Amén. Por la gracia. Gratuitamente fuimos pecadores por Adán, gratuitamente por Cristo somos justos. Amén. Por eso en toda parte de la Biblia dice así, ¿verdad? Aquí Hebreos 10, 7, 18. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Así, por su palabra somos limpios. Ya vamos a volver ahora aquí, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 3. San Juan capítulo 15, verso 3. Leamos junto con voz alta, vamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo estamos limpios? Por la palabra que os he hablado. Por eso estábamos repasando constantemente por la palabra, tal como Dios dice en su palabra, en su libro, Santa Biblia, ¿verdad? Ya somos limpios, estamos limpios por la palabra de Dios. Pero ahora 4, ¿quién pide Dios? Leamos junto con voz alta, vamos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios quiere mandar al justo, a los limpios. Permaneced en mí. Después el Señor promete, yo en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Permaneced en mí. ¿Qué significa? Permaneced en mí. O sea, tú eres justo, tú eres limpio, tú eres santo. Por mi sacrificio, como conté, según mi palabra, tal como está escrita bien detalladamente. Ahora el Señor manda permanecer en mí. En mí, en Cristo. Eso quiere decir, ¿verdad? Ya obedecer, ¿verdad? Según toda la palabra que dice. Ahora sí ocupa, siendo justo, ya guardar sus mandamientos. ¿Verdad? Guardar sus mandamientos. Uno que recibió este amor tan grande. Uno ama a Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Sí, recibiendo este amor tan grande, hasta morir en la cruz por mi pecado, me cambió, me salvó, me rescató. Con ese amor tan grande, yo amo a mi Cristo. Por eso yo quiero seguir su paso, su mandamiento. Por eso ahora San Juan capítulo 14 dice, San Juan capítulo 14 verso 21. San Juan capítulo 14 verso 21. Sí, dice, leamos juntos también. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién Dios manifiesta? Al que me ama y guarda mis mandamientos. Acá San Juan capítulo 15 versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, así dice. ¿A quién Dios manifiesta? Al que permanece en él, con su poder, por su gran autoridad. Por eso, siendo justo renacido, ¿verdad? ¿Qué ocupa? Un bebé recién nacido ocupa leche. Igualmente un justo renacido ocupa leche espiritual. ¿Dónde se guarda la leche? Leche natural en el seno de madre, ¿sí o no? La leche espiritual en la iglesia de Cristo. ¿Sí?
Por eso la iglesia es la que tiene leche espiritual para alimentar a lo justo. Por eso permaneced en mí. Uno que obedece a la palabra del Señor ya congrega. En la iglesia de Cristo, en la iglesia renacida, permanecido cada justo, alimentado crece y lleva frutos. Señor llamó a Pedro cuando Pedro está temblando por su pecado, San Lucas 5, ¿verdad? Señor, soy pecador, apártate de mí. Cristo dijo, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Al pecador que está temblando por su pecado, Señor, soy pecador, apártate de mí. Cristo dice, no temas, tu pecado, Pedro, en mí ya. Tu pecado, juntamente con el pecado del mundo, en mí está. Tú no vas a morir por tu pecado si yo muero en tu lugar. Debe el Señor que dice, sígueme en pos de mí. ¿Qué significa esto? Hoy en día congregan, sígueme. ¿Cómo uno sigue a Cristo? Seguir a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Dónde está Cristo? Como cabeza en su iglesia. Pues uno que sigue a Cristo camina junto con iglesia, el cuerpo de Cristo. Sígueme en pos de mí significa hoy en día congregar, caminar con Cristo. ¿Qué significa permanecer en mí? Uno que obedece congrega la iglesia renacida. Señor promete, entonces yo permanezco en vosotros, así voy a trabajar contigo. Al que tiene mis mandamientos y los guarda, a él yo me manifestaré, dice. ¿A quién Dios manifiesta? Al que permanece en él, con su obediencia en la iglesia, congregando, caminando con el cuerpo de Cristo. A él Cristo manifiesta, por lo cual lleva fruto, pero muchos frutos. Debe se cumple, ¿verdad? Yo te haré pescador de hombre. Pescador de hombre, ¿dónde tiene que estar? Pescador, ¿dónde tiene que estar? En el mar. En el mar hundido puede pescar otro. No se puede. Pedro, pescador de hombre, pero un día intentó caminar solito, caminar sobre la faz del agua, se hundió. ¿Puede pescar otro? ¿O no? Uno que está hundido en el mar, ¿puede pescar? Se está pescado. Se está pescado como pescar otro. Cristo se acerca a Pedro, toma su mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A dónde lleva Pedro? En la barca. Quédate ahí. Eso significa hoy en día congregar en la iglesia, que se compara con la barca. Todos los que estaban dentro de la barca no se hundieron. Pedro solo sí se hundió. Uno que congrega en iglesia verdadera no se hunde en el mundo. Como que está en el mar pensando él, ¿verdad? Mar puede pescar. Por eso dentro de la iglesia permanecido, como pescador pesca, rama permanecido en la vid lleva su fruto. Ahí ya aprende de todo. Sí, ya casi terminamos. Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1. Verso 23, si yo leo, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacido no de simiente, sino de incorruptible. No, otra vez, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacido, por la palabra de Dios. ¿De qué ocupa? Capítulo 2. Verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta salvación no están hablando perdón del pecado, renacimiento, no. Esta salvación, salvación de vida cotidiana, del mundo, de la tentación del mundo. Está hablando. Pero siendo bebé recién nacido ocupa leche, un justo renacido ocupa leche espiritual, no adulterada, la cual se guarda ¿en qué? En su iglesia. Amén. Ahí aprende cómo vivir por la fe, cómo vencer al mundo, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, cómo predicar, cómo liderar, cómo, ¿verdad?, agrupar gente y convencer con la salvación por el Evangelio de Cristo. Ahí uno sirve al Señor, ahí uno puede, ¿verdad?, aprender de todo detalle. Un bebé en el seno de madre tomando leche aprende todo. Cada justo renacido solito no aprende nada. Cuando usted lee solo en su casa no entiende todo, nada casi. Cuando congrega y escucha juntamente con justo iglesia camina, se entiende muchas palabras que lee, aprende. Ah, mira, eso significa esto y otro. Por medio de la iglesia, Dios da multiforme sabiduría a cada justo. Amén. Sí. Ya para terminar, aquí, Efesios capítulo 3, el libro Efesios capítulo 3, versículo 8 a 10, yo leo, Efesios capítulo 3, verso 8 a 10. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Está hablando santo, todos los santos. Uno de todos los santos era Pablo también. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10, leamos juntos, vamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pregunto, verso 10, aparecen los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Potestades, principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes? Demonios. Por eso, cuando ustedes escuchan principado, potestades, Satanás, ¿sí o no? Cuando viene siempre potestad de principado, siempre Satanás, demonios. No es así. Este principado, potestades, ustedes, siendo renacidos, sellados con el Espíritu Santo, ustedes son principados y potestades en los lugares celestiales, ¿verdad? Cuerpo aquí, espíritu allá, con Dios. ¿Me explico? Dios así considera a ustedes principado y potestad que pueden vencer contra Satanás. Otra vez leamos, verso 10. Mediten, ¿para qué? Si poquito más de volumen, monitor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios, ¿verdad?, da multiforme sabiduría, ¿verdad? ¿A quién? A los principados y potestades. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia.
da Dios multiforme sabiduría a quien, a los principados y potestades. Dios nunca da multiforme sabiduría, ¿verdad?, al diablo, a demonio, por medio de la iglesia, nunca. Este principado y potestades son justo renacido, congregado en la iglesia de Cristo. Por eso, por medio de la iglesia, Dios da multiforme sabiduría a los principados y potestades. ¿En qué? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales suena muy raro, ¿verdad? No, yo no estoy en los lugares celestiales, estoy en el local de la iglesia Heredia. ¿Sí o no? Aquí yo vivo en Parva. Parva de Heredia yo vivo. No estoy en los lugares celestiales, no. Esto, posición de su cuerpo, su espíritu, otra consideración. Por eso acá vea Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2, verso 4. Efesios capítulo 2, verso 4. Por eso es importante la iglesia congregar, aprender constantemente para conocer bien claramente, detalladamente cada revelación de Dios. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales con Cristo estamos. Amén. Por eso cuando usted recibe el Espíritu Santo por serle renacido salvo, con Cristo está sentado su espíritu en los lugares celestiales. Cuerpo aquí porque tiene misión para salvar muchas almas que vive aún en la tierra. Nuestro espíritu con Cristo sentado está en los lugares celestiales. Por eso Dios nos ve principado y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Para vencer al diablo, para vencer a Satanás, para dominar el mundo, para rescatar alma, ocupamos multiforme sabiduría. ¿Quién nos da? Dios, por medio de la iglesia. Ahí está, secreto de crecimiento, secreto de multiforme sabiduría está en la iglesia de Cristo. Amén. Eso es detalle de aprender, mucho que aprender. De orar, de caminar por la fe, ¿verdad? Cómo orar para que Dios me responda. Y también cómo vivir, ¿verdad? Predicando, salvando, rescatando alma. Mucha cosa en la iglesia. Como seno de madre espiritual, vamos a aprender. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.